Bienvenidos al programa número 62 de Economía al Cuadrado. Y este programa será la continuación del programa 61 y seguiremos con la cuarta entrega de Desenmascarando la teoría marxista de la plusvalía. Habíamos dejado en el programa anterior en la tercera innovación que había traído Marx a la teoría de la explotación de Rothbertus, y habíamos dejado bien en claro que Marx, la tercera innovación, es la que planteaba, basándose en Aristóteles, que todo intercambio de bienes implicaba o estaba sustentado sobre la igualdad. Puntualmente, lo que plantea Marx es que la igualdad estaba construida sobre trabajo. Habíamos explicado que Marx decía que en todo trabajo, que en todo intercambio, lo que se intercambiaba, en definitiva, dentro de cada bien, no era otro que trabajo incorporado dentro de los bienes. Y que esta era el pilar de la igualdad en el intercambio. Obviamente, habíamos explicado claramente que acá Marx, en esta tercer crítica a la tercera innovación, lo que hacía era caer en una inconsistencia. ¿Por qué la igualdad él la planteaba en función del trabajo y no de cualquier otro atributo que pudieran tener los bienes, como el peso, el grado de escasez, etc.? Marx planteaba sobre el trabajo porque esto era en realidad funcional al objetivo que Marx tenía, que no era otro que un objetivo preestablecido inicialmente y no como una consecuencia de su teoría. Él usa el trabajo porque eso le sirve para llegar a su objetivo, que no es otra cosa que la revolución del proletariado. Revolución del proletariado que justamente debe hacerse e indefectiblemente terminará teniendo lugar porque al trabajador no se lo retribuye con todo el valor que proporciona dentro de los ciclos productivos, valor que no es otra cosa que el trabajo que aporta. Entonces, ya habíamos explicado esta tercera innovación de Marx y ya la habíamos criticado y parto de esto. Entonces, redondeando lo que vimos hasta ahora en el anterior capítulo, por favor pongamos este chart. ¿Qué se puede ver? Primero, es falso el argumento basado en Aristóteles que la base de los intercambios tiene que ser la igualdad y que dicha igualdad está sostenida sobre el trabajo. Justamente es un grave error intelectual, científico de Marx. Los intercambios no se sustentan en la igualdad, sino que se sustentan en la desigualdad. Solo si hay desigualdad que proviene de diferentes valoraciones subjetivas que cada uno de los individuos hacemos con respecto a los bienes, puede haber intercambios. Dicho de otra manera, para que haya intercambios tiene que haber lo contrario a lo que plantea Marx. No tiene que haber igualdad, tiene que haber desigualdad. Es muy fácil de ver. Yo intercambio un bien con mi prójimo solamente si subjetivamente valoro lo que mi prójimo me va a dar a mí más de lo que yo le entrego a mi prójimo. Y del otro lado, mi prójimo tiene que valorar más lo que yo le entrego de lo que él me da a cambio. Y esto solamente es posible si las valoraciones que hacemos de los bienes, las dos partes, son subjetivas, porque solamente siendo subjetivas pueden ser diferentes. Y solamente si son diferentes puede haber intercambio. Por el contrario, si
son objetivas y hay igualdad, no va a haber intercambio. Esto es muy fácil de ver. Vamos a pasar a la cuarta y quinta innovación de Marx. Podemos poner grande el chart y ¿qué vemos? Marx dice que la plusvalía es resultado de que hay una cantidad de horas trabajadas que no le son pagadas al trabajador y que esta falta de remuneración justamente es la base de la explotación. Ya vimos que esto es erróneo. ¿Por qué? Porque esto está fundamentado en una ignorancia total del valor tiempo. ¿Ok? Y esto, ¿qué dio lugar? Que en el sindicalismo se luche por menos horas de trabajo permanentemente con el objetivo de minimizar la supuesta explotación que en realidad no tiene ningún sustento teórico, científico, como mostramos en el programa anterior. La quinta innovación es la teoría, como bien marca este chart, del polilogismo. ¿Qué es el polilogismo? El polilogismo es que la lógica, la estructura lógica de las personas es diferente y varía según las clases sociales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto por qué lo hace Marx en esta quinta innovación? De vuelta, Marx con el polilogismo lo que hace es otra triquiñuela. Trata de evadir las críticas, porque dice, bueno, si sos burgués, no entendés nada de lo que estoy hablando, por eso me criticás. Entonces tu crítica tiene total, o es mejor dicho, total carente de valor, porque sos burgués y no entendés mi problemática. Esto es realmente muy fácil de rebatir. A ver, la forma de razonar del ser humano es totalmente independiente del grupo social, de la religión, del grupo étnico, religioso. Es increíble. Acá en el fondo tiene como una suerte de racismo encubierto totalmente falaz, pero que es tan fácil de criticar, porque es muy loco. Marx era burgués. Entonces Marx, siendo burgués, justamente contradice el polilogismo, la teoría del polilogismo que él mismo plantea. Engels, mecenas de Marx, en el siglo XIX era dueño de una empresa textil. O sea, podríamos decir que desde su lógica era un gran exponente de la explotación. Pero mágicamente ambos y ellos solos habían adquirido la capacidad de razonar como proletarios. A todas luces se ve la inconsistencia de esta quinta innovación y de la cuarta. Pasemos a la siguiente, sexta innovación. ¿Podemos, señor director, mostrar el chart? ¿Y qué se ve? Acá, esto es el génesis del problema que tuvo que enfrentar Lenin en 1917. No se piensa en el funcionamiento del socialismo. ¿Por qué? Porque no hace falta. ¿Por qué? Porque la lógica del materialismo histórico de Hegel, que es tesis, antitesis y síntesis, conduce inexorablemente al fracaso del capitalismo, porque cada vez hay más concentración de riqueza, cada vez menos ricos que tienen más y cada vez más pobres que tienen menos. Esto no solamente es destrozado por la evidencia empírica, sino que además es carente de todo rigor científico, porque esto es lo que lleva a Marx de no hay que preocuparse, no hay que pensar cómo debería ser o cómo va a ser el socialismo. ¿Por qué? Porque la revolución indefectiblemente ya está entre nosotros. Bueno, como muestra esto,
Esto fue un gran problema, el génesis de un gran problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lenin toma el poder luego de la revolución en 1917 y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Y se enfrenta con un gran problema en el socialismo. Los burócratas que planifican y dirigen la economía no pueden saber qué, cuánto, cómo y de qué calidad producir. En el socialismo, los burócratas que planifican solamente pueden saber cuál es el bien que necesitan con mayor apremio. ¿Y saben cómo lo saben y cómo pueden medir ese apremio? Con el largo de la cola. ¿Por qué? Porque el socialismo genera irremediablemente escasez. Escasez que surge del problema de no saber qué, cuánto, cómo, de qué calidad producir. ¿Por qué? Porque no tienen sistema de precios, no tienen señales de mercado. ¿Y por qué? Porque el socialismo es un palo en la rueda que mediante sus mandatos coactivos dinamitan la función empresarial. Función empresarial que no es otra cosa que descubrir, crear, brindar permanentemente nueva información que coordina los desajustes sociales que hay en la sociedad. Y que al coordinar esos desajustes sociales que hay en la sociedad, no hace otra cosa que crear nuevos desajustes sociales que más adelante nuevas funciones empresariales volverán a coordinar. Y así se crea dinámicamente, constantemente, cada vez más información que solamente no hace otra cosa que desarrollar la civilización y crear progreso económico. Bueno, todo esto es lo que dinamita el socialismo. Lo dinamita el socialismo, haciendo que el socialismo, al herir la acción humana, al herir la función empresarial que está en la esencia del ser humano, se vuelve en un sistema antisocial, antihumano. Pasemos a la próxima crítica a la teoría de la explotación y nos podemos basar en Mises, en Hayek, en dos cosas fundamentales. Mostremos, sin mercado no hay sistema de cooperación social, como ya explicamos, porque no hay posibilidad de cálculo económico. Entonces, nosotros los seres humanos no disciplinamos nuestro comportamiento en función de los demás y así se rompe el sistema de cooperación social que es el mercado. Paradójicamente, sin cálculo económico, el organismo planificador socialista, que puede ser el buró socialista en una economía soviética, o puede ser un ministerio, una secretaría o una subsecretaría en una socialdemocracia, no puede planificar. ¿Y por qué no puede planificar? Porque acá lo podemos ver, como bien explica Hayek, los burócratas no pueden acceder a toda la información necesaria que es imprescindible para poder planificar. ¿Y por qué no pueden acceder? Porque la información es dinámica, es privativa, está totalmente desperdigada a lo largo del mercado, es tácita, no es formalizable. Entonces, los agentes económicos no se lo pueden trasladar esa información al buró planificador. Y a su vez, el buró planificador no la puede recopilar. Huerta de Soto, veamos este chart, explica muy bien dos argumentos por los cuales la información no puede ir hacia el organismo planificador y el socialismo está condenado a fracasar. Hay un argumento estático
y un argumento dinámico. El argumento estático es la foto del momento. ¿Y qué te dice? Mirá, lo que estábamos diciendo, la información es práctica, dispersa, privativa, tácita, no es articulable, no se puede formalizar. Ergo, no se puede transmitir al órgano planificador coactivo de tipo central. Entonces, ¿qué sucede? Como este conocimiento es imprescindible para coordinar socialmente a los diferentes actores, y como no se puede hacer de esa información, es absurdo que pensar que el socialismo pueda funcionar. Y después está el argumento dinámico, que es todavía más importante aún, porque no es la foto, es la película. Como el socialismo, mediante su mandato coactivo proveniente del Buró Soviético Planificador o del Ministerio, secretaría o subsecretaría en una socialdemocracia, lo que hace con su mandato coactivo es entorpecer, parar, destruir la función empresarial, la acción humana, lo que hace es atentar contra el proceso dinámico de descubrir, crear nueva información, transmitir nueva información, descubrir nuevos fines a alcanzar que tienen un determinado valor mediante nuevos medios que tienen una determinada utilidad para alcanzar esos fines. Y este proceso, al destrozarlo, crea nueva información que no es posible de crear, porque se lo destruye. Entonces, no se puede nunca hacer en términos dinámicos el buró o el burócrata de la información necesaria para planificar y permitir que la sociedad o la civilización progrese. Como muestra esta filimina, este chart, el socialismo es un grave error intelectual. ¿Por qué? Ya que el planificador no puede hacerse de la información necesaria por, 1, razones de volúmenes, 2, porque la información que es tácita y no articulable es imposible de transmitir al planificador. 3, no se puede transmitir desde un punto de vista dinámico la información que aún no se ha descubierto o que aún no ha sido creada por los actores y que solo surge como resultado de un libre proceso emanente de la función empresarial. Función empresarial que es totalmente coartada por los burócratas del organismo planificador. De hecho, la coacción impide que el proceso empresarial descubra y crea esa nueva información imprescindible para coordinar la sociedad. Además, hay que tener en cuenta, miremos esta filimina, por favor, pongámosla en primer plano, que en el socialismo se rompe el juego de libre mercado en el cual todos ganan. En el socialismo no ganan todos, es un juego de suma cero. Hay un grupo de hombres que ganan a costa de un grupo de hombres que pierden. En el socialismo aparece una pelea por ser ganador neto en lugar de perdedor neto. La diferencia entre el intervencionismo estatal, la socialdemocracia, el socialismo y el comunismo no es un problema de esencia, sino que la diferencia es solamente de escala, de magnitud. Y el problema es que cuanto más intervención haya, peores resultados va a haber. Y al haber peores resultados va a haber más intervención. Y eso te lleva, a su vez, a el camino de la servidumbre, donde hay un círculo que se retroalimenta negativamente con peores resultados. Entonces, acá voy a ir resumiendo al final. ¿Qué podemos ver?
Dos cosas voy a plantear al final. Primero, no nos podemos dar cuenta de todo esto. ¿Por qué? Porque la educación cumple un rol fundamental. La educación no es laica, nos adoctrina desde pequeños en la religión del Estado, donde nos enseñan que debe haber un Estado que tiene que intervenir permanentemente para corregir injusticias y fallos. Y hay todo un establishment académico integrado por docentes, profesores, directivos, que son curas, cardenales y obispos en la iglesia organizada. Iglesia organizada en la religión del Estado que está articulada a partir de ministerios de educación. Entonces, hay que tener en cuenta claramente, como conclusión final, que, por favor, mostremos este chart. La teoría de la explotación es un error científico que lo convierte en una mentira. La teoría de la explotación es una estafa intelectual construida en pos de un velado objetivo político, que no es otro que la revolución del proletariado. La teoría de la explotación parte de una arrogancia que se basa en una falsa dialéctica llena de contradicciones. Los sostenedores de la teoría de la explotación son ciegos ante los hechos de la realidad. Nada mató más personas en la historia de la humanidad que la teoría de la explotación de Rothbardus, que la teoría marxista de la plusvalía. ¿Por qué la teoría marxista de la plusvalía tiene tantos adeptos? Podemos esbozar algunas explicaciones. Porque la gente cree en lo que quiere creer, la gente piensa más con el corazón que con la cabeza, porque es políticamente correcta, y es políticamente correcta porque nos enseñaron en la educación pública, ya sea de gestión privada como de gestión estatal, que es lo correcto. Y uno se encuentra que nunca, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en el posgrado, nos han enseñado que esta teoría es un error científico, es una estafa moral, es una mentira intelectual, donde la educación debería preocuparse por desenmascarar la teoría de la explotación de Rothbardus, desenmascarar la teoría marxista de la plusvalía, que nosotros en breve, o muy sucintamente mejor dicho, hemos dedicado acá 4 emisiones de Economía al Cuadrado para tratar de mostrar de una manera de fácil acceso, en formato de divulgación, en la televisión, acá en Canal 22, acá en Economía al Cuadrado, llevarles a ustedes una explicación que debería estar con fácil acceso en toda la educación pública y está totalmente ausente. Nada de esta bibliografía van a encontrar en ninguna biblioteca. Y acá en Canal 22, en Economía al Cuadrado, se le hemos facilitado en formato de divulgación. Buenas noches, ha sido un placer entregarles estos 4 programas y empezaremos a partir del 63 con una nueva emisión de varios programas juntos, donde vamos a tratar la función empresarial y el social.